Hola a todos, hoy les voy a compartir una historia que me ha perturbado durante años. Mi familia es originaria de un pequeño pueblo del estado de Veracruz, México. Mi abuelo paterno era un hombre muy tradicional y siempre quiso mantener nuestras raíces y costumbres. Por eso, cuando mi abuela murió, él decidió mudarse a la casa de sus padres, que estaba en el pueblo. La casa era muy antigua y había sido construida por mis bisabuelos. Era una casa muy grande, con muchos cuartos y un jardín enorme. Mi abuelo siempre nos contaba historias sobre la casa y cómo había crecido allí, pero también nos hablaba sobre las cosas extrañas que ocurrían en ella. Decía que escuchaba ruidos extraños por la noche, como si alguien estuviera caminando por la casa, y también decía que veía sombras negras en las esquinas de los cuartos. Mi padre siempre pensó que era solo su imaginación, pero yo siempre me pregunté si había algo más. Un verano, cuando tenía 15 años, decidí pasar mis vacaciones en la casa de mis abuelos. Mi abuelo estaba emocionado por tenerme allí y me mostró toda la casa. Me enseñó los cuartos donde había dormido cuando era niño, el jardín donde había jugado con sus hermanos y la cocina donde su madre había cocinado para la familia. Pero desde el primer día empecé a notar cosas extrañas. Escuchaba ruidos por la noche, como si alguien caminara por el techo, y también veía sombras negras en las esquinas de los cuartos. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego empecé a sentir una presencia en la casa. Una noche estaba sentado en el salón leyendo un libro cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura negra parada en la puerta del salón. La figura no se movió ni habló, solo me miró fijamente. Me quedé helado y no pude hacer nada. Al día siguiente le conté a mi abuelo lo que había pasado, y él me dijo que no me preocupara, que era solo su espíritu protector que me estaba vigilando, pero yo sabía que no era eso. Empecé a investigar sobre la historia de la casa, y descubrí que había sido construida sobre un cementerio indígena. Los antiguos dueños de la tierra habían sido desplazados por los españoles y habían muerto en una masacre. Mi bisabuelo había comprado la tierra sin saber qué había pasado allí. Creo que los espíritus de los indígenas todavía están atrapados en esa tierra y están tratando de comunicarse con nosotros. No sé qué quieran decirnos, pero sé que no es nada bueno. Después de ese verano no volví a ir a la casa de mis abuelos. Lamentablemente mi abuelo murió unos años después y mi padre heredó la casa, pero nunca ha querido volver ahí porque dice que siente una energía negativa en el lugar. Ahora vivo lejos del pueblo y trato de olvidar lo que pasó, pero algunas noches todavía escucho ruidos extraños y veo sombras negras en las esquinas de mis cuartos. Creo que los espíritus me han seguido. Esta es mi historia, espero les haya gustado y les haya dado algo en qué pensar. Actualización. Después de publicar esta historia he recibido muchos mensajes preguntándome si he vuelto a ir a la casa o si he intentado comunicarme con los espíritus nuevamente. La respuesta es no, no he vuelto ahí, porque siento mucho miedo del lugar. Sin embargo, estoy considerando regresar al pueblo pronto para intentar cerrar este capítulo de mi vida. Espero poder compartir más historias con ustedes pronto. Gracias por leer. Cuando yo tenía entre 11 y 12 años, mi mamá trabajaba haciendo limpieza en una casa humilde. Cerca de esta casa había un templo en ruinas, que llevaba ahí mucho tiempo, incluso antes de los días de mi abuela y bisabuela. Mi hermana y yo, junto con las hijas de la familia para la que trabajaba mi mamá, solíamos jugar en ese templo. Nadie nos advirtió que aquel lugar tenía un significado especial, o que en realidad esas ruinas eran de antiguas tumbas de monjes. El templo era fascinante. Aunque estaba invadido por la maleza, descubrimos que debajo de todo ese monte, el suelo conservaba mosaicos hermosos y coloridos. El templo era enorme, con un área principal al frente que parecía estar destinada para colocar un santo, pero el resto estaba cubierto de raíces y parecía desgastado por el tiempo. Cerca del templo había una pequeña estructura, hecha completamente de piedras. Para nosotras parecía una casita. Dentro de ella había una gran piedra central,
y las paredes estaban formadas únicamente por piedras encajadas perfectamente unas con otras, sin cemento ni ningún tipo de pegamento. Era sorprendente lo sólidas que eran. Nosotros las imaginábamos como nuestras camas y jugábamos a que ese lugar era nuestro hogar. Pasó el tiempo y mi mamá dejó de trabajar en esa casa, por lo que dejamos de visitar el lugar. Sin embargo, el recuerdo del templo siempre nos llenó de curiosidad. Cada 5 años aproximadamente se realizaba una actividad en ese sitio. Traían un santo y organizaban una especie de celebración, aunque nunca entendí por qué llevaban un santo a un lugar que según decían era de monjes. Años después, mi mamá nos contó una historia inquietante sobre el templo. Según le dijeron en más de una ocasión, la dueña de la casa había visto la figura de un monje parado en el centro de las ruinas. Relataba que la figura parecía usar una túnica, pero no llevaba capucha. Lo más extraño era que no se trataba de un simple rumor. Los perros de la casa no ladraban cuando esto ocurría, sino que se quedaban observando fijamente hacia la silueta, como si percibieran algo fuera de lo común. Aparentemente, esas estructuras que nosotros usábamos como camas cuando jugábamos eran en realidad tumbas sagradas de monjes enterrados hace mucho tiempo. Nadie nos dijo nada en su momento, y ahora entiendo que el lugar tenía un significado mucho más profundo de lo que imaginábamos.